Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Bueno, para mí, primero es un privilegio poder estar acá. Este día es un día especial para mí. Hace aproximadamente 4 años me convertí en mamá. Este día, más tardecito, nació mi hija y la verdad que es una bendición para nuestras vidas y todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? La verdad que Dios hasta en esos detalles es especial con nosotros, ¿verdad? Cuando el pastor me dijo, ayúdeme tal fecha, y dije, esa fecha es especial para mí. Así que, sin más que decir, vamos a buscar en nuestras Biblias, en primer libro de Reyes, vamos a hablar de una historia bíblica que la mayoría de nosotros conocemos. Capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. Cuando lo tengamos me dicen un fuerte amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Desde el versículo 8 vamos a empezar a leer. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a hablar acerca, el tema de esta noche es una familia agradecida. ¿Cuántos somos acá familias agradecidas? ¿Cuántos ahora en la mañana le dijimos al Señor, gracias por este día, gracias porque me puedo levantar, gracias porque tengo algo en mi mesa para comer? Debemos de ser familias agradecidas. Vamos a leer en el versículo 8 y dice la palabra, vamos a leer hasta el 10. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bye. Dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señora, agradecemos este momento. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda caer en esa tierra fértil y que esta noche, Señor, podamos salir edificados a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros acá, cada familia acá representada, que seas tú bendiciendo cada área, Señor. Tú conoces las peticiones de cada corazón y en esta noche las presentamos delante de ti. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Con lo que iniciaba era acerca del agradecimiento que nosotros como familia debemos tener. Yo le comentaba a mi esposo ahora, antes de venirnos para la iglesia, yo había preparado un tema, ¿verdad? Pero Dios me cambió, a saber qué era, hermano, pero Dios me cambió el tema para predicar, porque yo había pensado en otro, pero el Señor me llevó por acá. Yo quiero decirles algo, a veces vivimos en digámoslo así, en un mundo tan convulsionado de que estamos ansiosos por llegar temprano al trabajo, estamos ansiosos por llegar temprano a hacer cualquier cosa, lo que usted haga desde temprano, levantarnos, y no nos ponemos a pensar en los detalles que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, nuestra familia, que es algo tan valioso que nuestro Dios nos ha dado, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, es algo tan valioso que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero como andamos en el afán no logramos disfrutarlos, no logramos pasar esos momentos especiales, y cada día nosotros debemos procurar ser agradecidos con Dios, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. El hermano Harley decía, quizás no todos vengamos con una misma petición, unos ya tienen un trabajo, otros están orando por un trabajo, otros, y así, cada uno con su petición, pero disfrute el hoy, lo que hoy está disfrutando, ese momento que está pasando. Cuando leía este pasaje,
habla acerca de la viuda de Sarepta. Ustedes saben de que ella no era creyente. ¿O quiénes pensaban que era creyente? No era creyente. Dicen que era gentil. Pero yo ahí leyendo decía de que ella le había dado la espalda a los dioses, a la idolatría, porque Sidón era una ciudad muy idólatra. Le había dado a ella la espalda a todo eso. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo el Señor pensó en ella para bendecirla? Y yo quiero decirles algo. Ella necesitaba en ese momento que Elías llegó una provisión, pero Dios ya había preparado a Elías para que fuera allí. Antes de que llegara ese momento, ya Dios ya tenía un plan. Ya tenía un plan cómo iba a bendecir a esa mujer. ¿Qué era esta mujer? Era una mujer viuda. Y no solo eso, el pueblo estaba pasando un periodo de sequía. Llevaban alrededor de 3 años y medio sin llover. Ella había pasado así, no había nada para comer. Me imagino que había sido una mujer provisora, ¿verdad? Que ella había guardado todo ese tiempo, 3 años y medio. ¿A cuántos a veces la escasez nos dura un mes y sentimos que nos ahogamos? ¿Cuántos dicen, mire hermana, yo ahorita ya ando, ya cuando casi van a pagar, vea, usted ya se va ese día que va a ir a recibir el pago, ya solo con la cora, hermana, ya solo con la cora, y usted sabe que por fe le van a pagar y va a regresarse de nuevo. Y así somos. La escasez en la familia, porque esto es el primer punto, la escasez llega a la familia. Todos hemos pasado algún momento de escasez, todos, donde de repente uno dice, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Y nuestra mente está girando toda la noche pensando cómo vamos a hacer. Pero me encanta porque nuestro Dios es tan detallista con nosotros. Yo creo que si pasara a uno por uno de ustedes, diera testimonio de la provisión de Dios en su vida. Dijera, mira hermana, fíjese que yo en este momento no tenía, pero Dios llegó justo. Y Dios no se equivoca, llega en el momento justo. Y me llamaba mucho la atención este pasaje. Yo no sé cuántas veces ya se lo había dado a los niños, ¿verdad? Y no había puesto atención a los detalles. Y algo bien importante, yo digo, ¿cómo nosotros dentro de la iglesia podemos estar acá, pero nuestra relación con Dios puede estar por el aire? Podemos estar a una distancia enorme. ¿Cómo Dios pensó en esa mujer? Quiero que me acompañen a Lucas 4. Esto que habla Jesús en este pasaje pasó 700 años después de esta narración. Lucas capítulo 4, versículo 25. Vamos a ver Lucas, cuando lo tenga me dice amén, hermano. ¿Ya lo tiene? 4, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. A mí me encanta porque el profeta Elías tenía una cualidad muy importante. Él era obediente, algo que él se dejaba guiar por la voz ¿de quién? De Dios. Así se dejaba guiar. Y miren, esto Jesús lo habla. De la boca de Jesús son estas palabras. Después de 700 años pone de ejemplo a esta viuda
¿Qué de diferente tenía esa mujer? Si nosotros lo pensamos, ¿qué de diferente? ¿Cuál era? ¿Qué lo hacía diferente? Porque dice aquí la palabra de Dios, Jesús lo dice, habían muchas más, pero a ella fue enviado ¿quién? Elías. A ella fue quien Elías fue y ustedes, bueno, ya conocen la historia, pero quiero resaltar algo. A pesar de que ella no era creyente, ella creyó a la palabra de Dios. En ese momento creyó a la palabra de Dios. Y si Elías llegó, si nosotros nos ponemos a pensar, y si Elías llegó, ella tuvo que clamar en algún momento, no a los dioses que ellos alababan, tuvo que clamar al Dios de Israel. Porque en el Antiguo Testamento, o sea, el Dios de Israel, porque lamentablemente el pueblo se hacía uno y otro y otro y otro Dios. Pero ella tuvo que haber clamado en algún momento. Y ahora yo les pregunto a ustedes, en nuestros hogares, ¿cuántas veces ha llegado la escasez a casa? Piensen. Y me parece gracioso porque cuando de repente llega la escasez, no crean que nos ponemos pechitos, ¿verdad? Delgaditos. Miren, en la pandemia fue bastante tiempo que se pasó encerrado, ¿verdad? Y uno decía, a saber cómo vamos a hacer, a saber cómo vamos a salir. Y yo creo que cuando nos volvimos a ver, después del encierro, ya todos habíamos cambiado, hermano. Nuestras tallas de ropas habían sido diferentes, todos veníamos diferentes, transformados, porque Dios siempre provee. Y me encanta porque eligió a una mujer para bendecirla. Y yo le puedo asegurar que a esta mujer, quizás ella podía decir, pues yo creo que puedo aguantar no comer, pero ¿cuántas mamás habemos acá? Y uno dice, no, uno no se preocupa por lo que uno va a comer, ¿vea? Uno se preocupa por lo que el hijo va a comer, cómo le voy a dar, qué le voy a dar. Uno dice, uno como sea de adulto, aguanta ese, pero los niños no. Y no les pasa que a veces sus hijos dicen, dame, no sabe si usted anda aquí en la bolsa para comprar lo que él está pidiendo. O de repente ya vienen los cumpleaños, ¿vea? Los niños ya saben qué quieren para su cumpleaños. Después viene Navidad y ya ellos ya están pensando. A mí me da gracia porque estábamos en Bíblica, ¿verdad? Y viene un niño, ¿verdad? De Marquitos específicamente, y dice, yo los voy a invitar a mi cumpleaños. Y le dijo a la hermana Yesenia, se lo va a celebrar, ay, este Marquito. Pero es que miren, los niños así son. Cada niño, ellos se imaginan las cosas y dicen, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero me encanta que Dios siempre provee, hermano, para lo que, y usted dice, hermano, no sé cómo pude, pero lo hice. A veces, ¿cuántas mamás acá a veces no han tenido para pagar la colegiatura de sus hijos? Nosotras con mi hermana crecimos bastante limitadas, pero bastante limitadas. Pero fíjense que Dios siempre fue fiel, siempre, siempre. Y siempre proveía en ese momento. A nosotras nos educaron así, que en Navidad siempre comprábamos estreno. Eso fue lo que nosotros así nos educaron. Y fíjense que Dios cada año tocaba el corazón de un tío de nosotros y a todos, no crean que solo éramos ella y yo, éramos varios y a todos nos mandaba para que nos compráramos nuestros estrenos. Dios es fiel, Dios es proveedor. Y cuando la escasez llega a tu vida, cuando la escasez llega a tu casa, dejemos de depositar nuestra confianza en un trabajo. Miren, a veces a la mala uno aprende, ¿verdad? Uno a veces dice que yo dependo de mi trabajo, Señor, de ese salario que a mí me llega. Y el Señor nos lleva al borde donde no hay un trabajo. Y aprendemos a depender ¿de quién? De Él. Aprendemos a depender de Él, de su misericordia en nuestras vidas. Y yo les puedo asegurar, porque David lo decía, David lo escribe en sus salmos y dice, yo no he visto justo
desamparado, ni su simiente que mendigue. Y aquí vamos a hablar de dos cosas en esta historia. Primero es la escasez. Pero antes que usted le pida a Dios lo que le está pidiendo, Dios ya conoce su petición y Dios ya tiene su provisión. Usted todavía no la mira porque está pasando el proceso, pero su provisión ya está. Ya está. Y así como en ese momento Elías llegó a esa casa, porque ya era lo último que tenían, hermano. Ya era lo último. Y yo me pongo a pensar en lo que Dios piensa, porque le dice, vas a ir a la casa de una viuda para que te sustente, si la mujer ya no tenía nada, era lo último, y se iban a, me imagino yo, y se iban a dejar morir, era lo último, y la manda para allá. Imagínese usted, yo no sé si le ha pasado que de repente usted no tiene nada en la refri, hermano, nada, y le cae la visita. Dios mío, dice, ¿cómo vamos a hacer? Y usted va a fiar a la tienda, hermano, para darle a la gente que ha llegado a su casa. Pero ¿cómo es Dios que nos pone personas para poder bendecirlas? Y a veces uno dice, tengo que tener para bendecir al otro. No, hermano, bendígalo con lo que usted tiene. Y créame que en su casa no va a hacer falta. Cuando nosotros aprendemos a dar de lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da, somos bendecidos. En medio de esa escasez que usted pueda estar pasando, yo no conozco la vida de nadie de ustedes. Yo no sé si usted de repente está pasando por un momento así. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Dios. Seamos agradecidos con Él. Que aunque quizás no nos podemos ir a comer esos grandes banquetes, pero esos frijolitos, hermanas, hagámoslos de diferente manera, ¿verdad? No solo sancochados, no solo molidos, hay un montón de formas. Sea creativo con lo que Dios le da. Bendiga a Dios por lo que pone a su mesa. Bendiga a Dios porque a pesar de que quizás no tengamos todo lo que queremos, Él sabe lo que necesitamos. Y Él llega en ese momento. En el versículo 11, porque ahí primero le pide agua, ¿verdad? Elías le pide agua. Y luego le dice, y en el 11, Primera de Reyes, regresamos a Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 17, versículo 11, y dice, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En el 12, y ella respondió, quiero que le pongamos atención a esta parte, dice, y ella respondió, vive Jehová, ¿cómo le dice? Tú, Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Ya era lo último que tenía. Y yo digo, qué bello es el Señor. Decía el pastor fundador, es que el Señor hace pasar por el agüite, pero que caigamos, pero ya cuando casi vamos a caer, nos levanta, pero no nos pasamos de eso, que tenemos que atravesar ese proceso, pero aún así Dios nos levanta. Y me gusta acá porque ella dice, ¿cómo le dice? Tu Dios. Pero ella era gentil, pero probablemente había creído en Dios. En algún momento ella clamó al Señor. Ella clamó y Dios mandó la provisión a través de Elías. No a través de él, sí, lo usó como un instrumento. Era lo último. Y usted, yo le pregunto, si alguien le pide lo último que usted tiene para usted y para su hijo, en la lógica humana, ¿usted se lo da o no se lo da, hermano? Es que a veces leemos la Biblia así, ¿ve? Y yo me pongo a pensar, Dios mío, si yo tuviera el último plato de comida para mí, Dios santo, yo no sé si lo haría.
Piénselo usted, mamá, piensen usted, ¿harían eso? Que llegue alguien que ustedes no conocen y le dice, dame. Y esta mujer actuó y dio un paso de fe. Y saben que eso es lo que flaquea muchas veces en nosotros. Pero no flaquea porque Dios no demuestre su amor todos los días para nosotros. ¿Saben por qué flaquea nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles? ¿Por qué flaquea nuestra fe en medio de la dificultad? ¿Por qué flaquea nuestra fe en medio de la escasez? ¿Por qué flaquea nuestra fe en medio de algún problema familiar? ¿Por qué? Porque nuestra comunión está lejos del Señor. Nos hemos apartado sin darnos cuenta, nos hemos apartado. Y esta mujer que no llevaba una gran comunión con el Señor, hermano, esto lo dice, le dice todavía a Elías, tu Dios, le dice, no dice es mi Dios, no dice así. ¿Y qué hizo ella? Dio ese paso de fe, creyó en él. Dos opciones tenía, sacar a Elías, andate, no, yo no tengo nada, andate, cerrarle la puerta, comerse y morirse con su hijo, o creerle al Señor. ¿Y qué decidió él? Ella en ese momento le creyó, fue a preparar. Y dice que no hizo falta, que ella iba a tener ese pan hasta que, como los niños, hasta que lloviera. Yo no sé cuántas veces Dios nos va a hacer pasar por procesos así. Y no le puedo decir, hermano, su proceso va a durar cuánto. Yo no lo sé. Dios nos hace pasar por ahí. A veces algunos pasamos procesos más cortos y otros pasamos procesos más largos. Pero ¿qué debemos de aprender de esta historia? Que en medio de esos procesos yo debo dar pasos de fe. Debo dar esos pasos de fe a través de creer no en la palabra que yo le estoy diciendo, hermano, tenga fe. No, créale al Señor, no a mí. Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no tiene cualquier precio, hermano. Cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo y nosotros no le amamos nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero a cada uno de nosotros y Dios quiere vernos bien. ¿Qué debemos fortalecer? Nuestra fe. Debemos saber que siempre la provisión de Dios va a estar en nuestra familia. Busquemos en Génesis 22:14. 22:14, cuando lo tenga me dice amén, hermana. Génesis 22:14. ¿Ya lo tenemos? En esta historia, el medio se lo voy a relatar, es cuando Abraham tenía un buen tiempo de estarle pidiendo algo al Señor. ¿Y ustedes saben qué le estaba pidiendo Abraham al Señor? Un hijo. Y bueno, él trastornó el plan de Dios y ya nosotros sabemos, pero hay algo que pasó. Luego Dios le cumplió esa promesa, le dio a Isaac el hijo conforme a la promesa. Y que yo digo, cuando nosotros le hemos pedido algo al Señor durante tanto tiempo, póngale usted el nombre que quiera a lo que usted le ha pedido al Señor, y el Señor se lo da así, y después se lo quiere. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Se lo da o no se lo da? Y es difícil porque uno lee las historias, pero si uno no se pone en el lugar de Abraham, en el lugar de Sara, se esperaron durante años. No fue poquito, pasó mucho tiempo para que Isaac naciera. Ya estaban mayores cuando él nació. Dios se lo dio y después se lo pidió. Y saben que Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. ¿Y en qué lo iba a hacer Abraham? En un paso de fe. Imagínese usted como mamá, como papá, que el Señor le dijera, dame tu hijo. Se lo damos, hermano. ¿Se lo damos o no se lo damos? Es complicado porque en nuestra humanidad
no le creemos muchas veces al Señor, pero en esta noche nosotros tenemos que fortalecernos en la fe, de dar esos pasos que el Señor pide que demos. Y en esta parte del 14, Dios proveyó la provisión para que hubiese un carnerito para el sacrificio. Y dice acá en el 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios siempre, en ese momento justo, Dios va a dar la provisión que nosotros necesitemos. Si usted de repente es una mamá sola, que está educando a sus hijos así sola, no tenga miedo, Dios está con usted. Los que tenemos la dicha, ¿verdad?, de estar en familia, también se pasan momentos difíciles, hermano. Siempre se pasan, pero ¿saben qué? El Señor siempre llega en esos momentos. Yo no sé por qué los problemas, la escasez, lo vamos a decir así, es uno de los problemas que más afecta a la familia. La escasez, son muy pocas las personas pocas las familias que no pasan por esos momentos. Siempre hay momentos en los que se llega a que uno dice, no hay. Y me gusta saber que Dios ya pensó en esos momentos y Dios ya preparó esa provisión para esos momentos, en los que usted va a pasar y en los que yo voy a pasar. Porque Dios es así, es detallista con sus hijos, cuida de cada detalle de nosotros, cuida de cada uno de nosotros. Y no pasó solo eso, ella creyó. Y al parecer todo estaba bien, hermano. Todo estaba bien en ese momento. Pero pasó algo peor más adelante. El niño de ella murió. Y ella en ese momento, esa fe que había sido fortalecida a través de ese primer milagro, desfalleció. Se debilitó. Y esos son quizás dos de los grandes, digamos, los dos grandes rubros que pasan en nuestra familia: la escasez y los problemas de salud, hermano. La salud de alguna, a veces no puede ser uno, puede ser un familiar, puede ser un hijo. Llegan esos momentos de enfermedad, llegan esos momentos donde usted no sabe qué hacer. Llegan esos momentos donde el médico dice, no, aquí ya no se puede hacer nada. Y muchos dicen, ahí ya, si usted es cristiano, solo Dios, le dicen, solo Dios. Y ese momento llegó imagínense, ella era una mujer viuda, tenía escasez. Dios llegó y dio esa provisión. Luego ya había suplido la provisión. No es cierto que a veces que vamos saliendo de un problema y flauca el otro. Y uno dice, Dios mío, esto está duro. Y cae uno, y cae otro, y cae otro. Y a ella lo que pasó, su hijo murió. Como mamás, pongámonos a pensar el dolor que ella pudo haber pasado en ese momento. En ese momento lo que vino a su mente, su fe se vino para abajo, hermano. Cualquiera, hermano, cualquiera. De algo que uno tanto ama, perderlo no es fácil, es algo difícil. Pero Dios fue misericordioso con esta mujer. Dios fue misericordioso y no solo llevó la provisión, no solo llevó la sanidad, sino también llevó la salvación a esa casa. Porque en medio de gente tan idólatra, Dios la escogió a ella. Y a veces no entendemos por qué Dios a unos nos hace pasar por procesos más difíciles que a otros. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe que nosotros podemos superar esos procesos. Dice que juntamente con la prueba, con lo que venga a nuestra vida, juntamente con eso viene la salida. Estamos
tan, ¿cómo decirles?, presionados por tantas cosas que nos pasan que no logramos ver esa salida que Dios ya prometió que vamos a tener. No es pecado tener miedo, hermano. Usted no diga, ay, yo no tengo que tener miedo, yo tengo que… No es pecado, somos humanos. Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos miedo. Dejaríamos de ser humanos si no hubiera dolor en nuestro corazón. Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos preocupaciones. Pero ¿sabe qué debemos nosotros tener? Confianza. Descansar en el Señor, porque su voluntad es mejor de lo que yo quiero para mí. La voluntad de Dios va más allá y trasciende más allá de lo que yo puedo imaginar que Él puede hacer conmigo. Lo que puede, y no solo con usted, sino también usted lleva a la par a su familia. Usted siendo alguien que agradezca en medio del proceso, yo le puedo asegurar que Dios va a recompensar esa fe que usted tiene en Él. Dios va a recompensar esa confianza que usted deposita en Él, y aunque en este momento usted no vea cuál sea su salida, Dios ya la sabe. Y así como esa mujer en ese momento no sabía cómo iba a llegar la situación, Dios ya había pensado en ella. Dios ya había pensado en llegar a esa casa. ¿Cuántos en esta noche queremos que Jesús pase por nuestra casa? ¿Cuántos en esta noche queremos? Y yo le digo al Señor, qué hermoso eres. Qué hermoso eres con cada uno de nosotros. Porque antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedirle algo al Señor, Él ya lo conoce. Ya pensó en nosotros. Dice la palabra de Dios, David lo decía también, aunque afligido y necesitado esté, ¿quién dice que va a pensar en nosotros? Jehová pensará en mí. Aunque yo en este momento me sienta afligida, aunque yo en este momento no hay cómo hacer, Dios ya pensó y Dios ya tiene esa respuesta que cada uno de nosotros está pidiendo. Ahora vamos a ver para ir aterrizando en la segunda parte, que es la salud, en eso que este niño murió, esta mujer, su fe flaqueó por ese momento. Ella ya había visto la mano de Dios y luego pasó esta circunstancia, pero el Señor también dio respuesta a eso. Y dice en el 17, siempre, Primera de Reyes 17, ahora en el versículo 17, después de estas cosas, de la provisión que ella ya había visto, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él. Y miren en el 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Pero mire lo que le dice ella, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Cómo se sentía ella? Angustiada, desesperada, y es normal, todos nos vamos a sentir así. Y le dice, ¿por qué le dice? Has traído mis iniquidades. Por eso es lo que él decía al principio, porque ella al principio fue idólatra, como todas las personas que vivían en esa región de Sidón. Ella adoraba a otros dioses, pero luego ella clamó ¿a quién? A Dios. Es que no hay otra respuesta para decir por qué Dios tuvo que llegar ahí, porque ella tuvo que clamar. Y así somos nosotros en medio de una sociedad que no cree en Dios. Miren, ahorita la sociedad está cayendo en un liberalismo increíble. Antes los jóvenes se veía, pero no es así como ahora.
Esto es tremendo, pero nosotros ¿qué tenemos que tener? Convicciones bien puestas, hermano. Y decirle a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos la verdad. Y decirles también esas cosas que si yo como padre no se las enseño, allá afuera se los van a enseñar. ¿Qué cosa? Enseñarle, por ejemplo, algo así, rápido, los vicios. Usted decirle, esto no se hace. Si usted dice, esos son temas tabú, que no se habla, usted los tiene que hablar, sentarlos, hablarles. Mira, un día va a llegar alguien que te va a querer ofrecer algo. Vos tenés que decir que no, porque esto y esto y esto. Pero a veces como padres, no, esos temas no. Esto no hay que hablarlo con los niños porque ellos no entienden. No, claro que sí. Allá afuera de otra forma se los enseñan, hasta con colores y de todo. Nosotros, en este momento, esta mujer vivía en un mundo así, idólatra de muchos dioses que había. Y le dice ella, has traído a memoria. Ella pensó que Dios la estaba castigando. Y a veces cuando llega la prueba uno dice, Señor, algo estás haciendo conmigo, algo hice. ¿Sí o no? Que así decimos nosotros humanamente, así somos. Y ella le dice, pero ¿qué tienes conmigo? Y a veces nosotros a Dios, vea, ¿y qué te he hecho, Señor, si no te he hecho nada? Y ya van, vea, nuestros argumentos, y así somos, hermanos, hasta con nuestros padres somos así, vea. Si yo soy la que te ayudo más, y mira cómo me haces. Mira, y a ella le compras, ¿verdad? Los que tenemos hermanos hemos sufrido de eso. A ella le compras y a mí nada, y ahí empieza uno, ¿verdad? Y así hablamos con Dios también. ¿Y por qué me estás haciendo pasar por esto, Señor? Usted respetuosamente puede conversar con Dios, hermano, pero no reclamarle. Él es Dios. Vivimos bajo la soberanía de Él. Y Él, aunque usted se tire al suelo, haga lo que haga, si dentro de la voluntad de Dios está que usted pase por ahí va a pasar, hermano. Y aunque usted le quiera dar la vuelta a la manzana, va a decir, Señor, mira, Dios por ahí lo va a hacer pasar, pero no va a pasar solo, no va a pasar sola. ¿Quién va a ir a su lado? Nuestro Señor Jesús. Si Él nos va a hacer, porque dice la palabra de Dios, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, porque ¿quién va a estar conmigo? Nuestro Señor. Él va a estar con nosotros. Y más adelante vamos a ver, y Elías en el 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido. Hasta Elías, hermano, hasta Elías. Y a veces uno viene, ¿verdad?, donde los pastores y les comenta, mire, pastor, Dios mío, mira, si yo lo veo que mi hermano es buen servir. Señor, hasta uno va a tirar los argumentos porque ve la necesidad del otro. Hasta Elías le dice, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa ahí estaba Elías, hermano, todavía. Y le dice, has afligido, le dice, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El 22 es lo más hermoso y es cuando usted siente esa mano de Dios aquí, miren, en su hombro, cuando Dios oye su clamor. ¿Cuántos alguna vez le hemos pedido tanto algo al Señor y no llega? Y uno, Dios mío, ¿qué tengo? Algo pasa. Y uno dice, voy a examinar. No es la voluntad de Dios todavía. Y qué hermoso es cuando una petición que usted ha pedido, Dios se la contesta. Es como ese abrazo del Señor así, pero que lo aprieta y usted, su corazón no le cabe la alegría porque Dios ha contestado eso que usted está pidiendo. Vino Elías y clamó, y dice la palabra, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Usted quiere que Jehová oiga su voz esta noche? Que eso que usted está clamándole al Señor, Él lo escuche, incline su oído a su oración, hermano. Y dice
en el versículo 22, el niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Yo no sé la expresión de esa mujer cuando vio a su hijo. ¿Se lo había dado como se lo había dado a Elías? Muerto. ¿Cuántos de nosotras como madres, cuando vemos a nuestros hijos en una condición de salud delicada, hermano, con fiebres altas, y usted dice: Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y usted va y no se lo da a Elías, no se lo da a él, lo pone en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios lo regresa sano. Eso no lo puede hacer ningún hombre, hermano. Los médicos Dios los usa, pero ¿quién los usa? Dios. Son instrumentos de Dios. Pero quien obra y quien mira, y me encanta porque el Señor es así, quien mira el dolor de una madre, quien mira el dolor de un padre, de un familiar, es Cristo. Él lo ve y Él no dice: ay, hay que vean cómo salen. Saben que Él siente nuestro dolor. Él es así. Y siempre que usted pase por algo, Dios no es ajeno a su dolor, no es ajeno a lo que usted está pasando. Él lo siente con usted. Y es hermoso cuando usted ve ese deseo cumplido de su corazón, cuando Dios viene y se lo da. Esa mujer, yo no sé cuál fue su expresión cuando lo vio. Y yo solo me remonto a mi hija y cuando la hemos llevado y de repente no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser la situación. Y Dios en un momento cambia el panorama. No lo hace el hombre, lo hace Dios. Es Él en su misericordia. Y por eso en esta noche nuestro corazón debe ser un corazón agradecido. Y cuando usted pase por esas tribulaciones donde usted siente que se ahoga, donde usted siente que ya no puede, son hermosos momentos para agarrarse. No se agarre solo de la mano del Señor, hermano, abrácelo, no se deje ir. Y dígale: Señor, yo sé que solo contigo yo voy a salir. Yo voy a salir porque tú eres Jehová mi sanador. Si es para nosotros, si es para un familiar, Dios puede hacer la obra, todo de acuerdo a su perfecta voluntad. Y el versículo 24 es el más bello de todos. Entonces la mujer dijo a Elías, como dijo, leámoslo todos: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella reconoció a quién, hermano. Ahora, imagínense, llegó, dio la provisión, pero quizás la prueba más grande para ella no fue la escasez, fue la enfermedad. Y cuando Dios la hubo sacado de ahí, ahora conozco. ¿Pero por qué? Porque pasó por ahí. Aprendió a depender del único que nunca nos va a reprochar nada, hermano. Que no te va a decir: pero si ayer te pagaron, ayer te di. No, Él no le va a decir eso. Él le va a dar la provisión cuando usted lo necesite. Esa sanidad que usted está pidiendo, pongámonos en las manos del Señor. Así como esa mujer dio ese paso de fe y se lo dio. Era una persona que ya lo conocía quizás de un tiempito, pero sabía, y ella se lo dio en fe porque ya había visto el obrar. Y así es Dios en nuestras vidas, hermano. Nos dice: entregame lo que tenés. Pero usted dice: no, yo puedo, yo lo voy a seguir haciendo, yo lo voy a hacer. Entreguémonos a Él, hermano. Todas esas cosas que nosotros andamos cargando, yo siento que andamos quizás no mochilas, andamos maletones, ¿verdad?, de situaciones. Es momento de depositarlas a los pies del que sí va a hacer algo por usted y por mí, a los pies de nuestro Señor Jesús. Y esta noche aprender a ser una familia agradecida. ¿Sabe que las personas que somos agradecidas
las personas que aprendemos a ser agradecidas, atrae la bendición de Dios, hermano. Vivimos mejor. Porque si de repente no está lo que necesito, entonces ¿qué hago? No agradezco. ¿Qué hago? Me quejo. ¿Como quién? Como el pueblo de Israel en su momento. Y Dios es que, decía el hermano Harley, hasta los gustos nos concede Dios, vea. Hasta los gustos que le pedimos. Y es cierto, así es Dios con nosotros, en su misericordia y en su amor. Y esta noche, cada uno de nosotros aprendamos a darle gracias a Dios. Y como esa mujer fue escogida, yo así lo veo, fue una mujer que Dios escogió porque ella tuvo que dar varios pasos de fe. Y Dios sabía que ella iba a dar esos pasos de fe. Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿será que nosotros vamos a dar esos pasos de fe que el Señor quiere que demos? ¿Será que nosotros esta noche ya no vamos a estar luchando por nuestra fuerza, sino que vamos a poner todo en las manos de nuestro Señor Jesús? Pero realmente todo, hermano, todo aquello que andamos cargando encima, Dios es capaz, hermano. Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Dios. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y vamos a orar para terminar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento. Quiero pedirte, Señor, que bendigas cada familia acá representada. Yo no conozco las necesidades, Señor, pero tú sí. Y que todo lo que ellos en esta noche están clamando para ti, seas tú dando respuesta. Seas tú, Señor, concediendo cada petición, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la provisión para cada uno de ellos, Señor. Si hay escasez, la ponemos delante de ti, Señor. Y sabemos que tú, así como tuviste ese cuidado con esa mujer, así vas a tener ese cuidado con cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Así, Señor, si hay problemas de salud, los ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces cada lucha de cada familia, tú la conoces, Señor. Y en esta noche, Señor, buscan en ti ese refugio, buscan en ti, Señor, esa respuesta. Sabemos, Señor, que tu voluntad, que tus planes son mejor que los que nosotros hemos planeado para nosotros mismos. Quiero pedirte, Señor, que siempre tu gracia, que siempre, Señor, tu misericordia nos acompañe. Si esta noche hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, esta es la oportunidad que puede recibir a Cristo en tu corazón. Haz esta oración conmigo. Señor, yo te recibo hoy como mi Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, sea bienvenido a la familia de Cristo. Y te agradezco nuevamente, Señor, por este privilegio. Agradezco por la vida de cada hermano, de cada hermana que está acá, Señor. Y te pido por ellos, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor, sus vidas, dándoles, Señor, el consuelo y dándoles, Señor, lo que ellos necesitan, Señor, según tu voluntad, Señor, según lo que tú has planeado para ellos, Señor. Pasa por nuestra casa, Señor. Quédate ahí. Señor, ayúdanos a nosotros a hacerte parte de nuestra familia, a que tú seas ese centro, que no te bajemos de ahí, porque tú eres nuestro Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, porque eres todo para nosotros. Sin ti no somos nada, Señor. Tú eres todo y llenas toda área de nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Así que démosle un fuerte aplauso.